Gracias a Dios, continuamos con nuestros estudios de la escuela dominical bajo el título general El Señor al que ama disciplina. Hoy nos toca la lección 10, que lleva por título Reunidos allí con nosotros. El pasaje es Nehemías 4 del 7 al 23 y el texto es Nehemías 4:20, que dice así: En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Continuamos estudiando el libro de Nehemías y ahora nuestra lección se basará en el capítulo 4, donde los primeros 3 versículos nos presentan al enemigo intentando detener la obra. Nehemías 4 del 1 al 3 dice: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? Acabarán en un día. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. El propósito de Sanballat y Tobías era ridiculizar la obra de Dios. Y también se nos presenta el intento de desanimar a los trabajadores. Ese era el propósito de estos enemigos: desanimar y evitar que la obra de Dios continuara. Por ello hubo escarnio hacia los judíos. Era infundirles miedo y sobre todo era desanimar. Sanballat y Tobías buscaban traer el desánimo a través de la crítica. El desánimo es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera es lo contrario a la fe, donde la fe le cree a Dios y a sus promesas. El desánimo ve y cree lo peor, y tiende básicamente a olvidarse de quién es Dios y lo que Él ha prometido que lo hará. Entonces ahí estaban presentes las burlas y escarnios de estos hombres que su propósito era ridiculizar la obra de Dios y desanimar a los trabajadores que estaban haciendo la obra. En los versículos del 4 al 5 del capítulo 4 dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuela el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. En este pasaje, Nehemías hace frente al ataque desalentador con la herramienta que todos tenemos a nuestro alcance y que muy poco la ponemos en práctica, como es la oración. Nehemías oró a Dios, no debatió con el enemigo, no formó un comité, ni siquiera lidió con ambos enemigos directamente. En vez de eso, lo llevó a Dios en oración. Nehemías, en otras palabras, puso su problema a Dios. Para Nehemías la oración era el primer recurso, no la última opción, como hoy en día muchos creyentes hacen.
luchan en sus fuerzas y dejan la arma tan poderosa a lo último como es la oración. Cuando vienen tiempos de oposición, Dios quiere que confiemos en Él, y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración. Y dice Nehemías en su oración: vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos a despojo, no cubra su iniquidad. Esas eran las palabras de Nehemías. Quizá se parecieran duras, pero en los salmos hay oraciones más duras. Por ejemplo, el Salmo 58:6 que dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. O el Salmo 69:25 que dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Nehemías, lo que él presentó era que Dios se encargara de todo esto, que Dios lidiara con sus enemigos. Como creyentes nos enojamos, pero debemos poner nuestra confianza en Dios y que Dios se encargará de aquellos que quieren detener la obra de Dios que nosotros hacemos. En Nehemías 4:6 dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El resultado después del ataque y la defensa de Nehemías en oración, la obra continúa con más y más fuerza. Edificamos pues el muro. Era la respuesta a la oración de Nehemías. El pueblo tuvo el ánimo de trabajar, y el ánimo de trabajar es un regalo de Dios, y es algo muy importante. Satanás quiere destruir, y en sus ataques quiere que el ánimo para trabajar no se lleve a cabo. Quiere hacernos sentir derrotados o pasivos, o centrados en nosotros mismos o desanimados. Los críticos ahí están, los enemigos con su crueldad de palabras lo que quieren es desmoralizar. Pero Nehemías les presentó palabras que dieron el ánimo para que el pueblo continuara en la obra. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. La obra estaba terminada hasta la mitad. Era un tiempo emocionante, pero era un tiempo peligroso. Se había hecho mucho, pero aún faltaba mucho más. La fatiga y el desánimo estaban listos para entrar si se les daba la oportunidad. Por ello, Sanballat y Tobías planean dirigir un ataque violento contra la obra. Dice Nehemías 4, del 7 al 8, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Los enemigos sabían que en el pueblo ya había desánimo y conspiraron todos para venir a atacar. El enemigo sabe nuestras debilidades. Él sabe cuando ya no leemos la Biblia, cuando ya no oramos, y conoce nuestros puntos débiles. Por ello debemos estar alertas. Tenemos que notar que ellos no atacaron, solo hablaron sobre hacerlo. Sanballat y Tobías esperaban que las amenazas del ataque fueran suficientes, y Satanás usa la misma estrategia, mete miedo contra nosotros. Y si somos paralizados por las amenazas ha funcionado, incluso cuando en realidad nada sucede en nuestra contra. La estrategia de Satanás es crear confusión entre el pueblo de Dios. Un pueblo confundido nunca avanzará ni cumplirá con la obra de Dios. Por ello debemos estar alertas y no ser distraídos por los trucos del enemigo, y tenemos que enfocarnos en Dios y en sus promesas. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ello pusimos guarda entre ellos de día y de noche. El ataque defendido con oración y vigilancia. Dios permitió que continuara el ataque. A pesar de que pudo haber eliminado instantáneamente, sin embargo, Él permitió que continuara porque Dios se agrada de que su pueblo se acerque más a Él con una confianza aún más profunda que antes. Dios hizo su obra perfecta en edificar los muros y su pueblo. Por ello, no debemos bajar las manos. Y escuchamos que dice de día y de noche. Eso demostraba que Nehemías estaba decidido a continuar con la obra, que nada se lo iba a impedir. Y él en su oración pudo haber dicho esto: confiamos en ti, oh Dios, y en nuestra fe es una fe que vive, una fe de acciones, no solo palabras. Te amamos y confiamos en ti, oh Jehová. En Nehemías 4:10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los saqueadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En este pasaje el desafío desde adentro hay desaliento entre el pueblo de Dios porque la obra parecía demasiado grande. Y es de extrañar que Judá diga esto cuando era el pueblo más fuerte, era la tribu de grandes reyes. Pero Nehemías y los judíos estaban reconstruyendo Jerusalén y se mantenían fuertes ante los ataques. Aunque la fuerza de los saqueadores se habían debilitado. Es el punto medio. Es un lugar peligroso. Aún falta mucho por hacer, pero se presenta la fatiga. Y es cuando el enemigo quiere atacar más. Había mucho escombro y ese escombro se tenía que sacar. Y era peligroso estar sacando el escombro. Se tenía que quitar ese escombro. En nuestra vida cristiana no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que todo el escombro sea eliminado. Sacar la basura puede ser un trabajo desalentador, pero debe de hacerse. Por ello, se tenían que tomar acciones y Nehemías, bajo la dirección de Dios, tenía que tomar decisiones para poder eliminar el escombro y que la obra se mantuviera firme. En Nehemías 4:11 dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El desafío desde afuera. El enemigo planea un ataque sorpresa. Que no sepan ni vean. Que no se den cuenta y los matemos. Esa es la estrategia del enemigo, porque la obra avanzaba y tenían que detenerla de alguna manera. En Nehemías 4:12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Dios permite a los judíos ser advertidos del ataque. Dios permitió que Nehemías conociera cómo iban a atacar los enemigos para que estuviera en alerta y pudiera organizar un plan de defensa. Por ello dice Nehemías 4:13-14: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Esta era la estrategia de Nehemías. Nehemías organiza la defensa para poder hacer frente al enemigo. Pelear por vuestros hermanos fueron las palabras de Nehemías, que tenía que infundirles ánimo y valor a los que trabajaban en la obra. ¿Cuántas veces necesitamos el consejo de nuestros hermanos, las oraciones de nuestros hermanos para no desmayar?
para no sucumbir ante el pecado cuando estamos poniendo las manos en la obra. Por ello, cuán importante es reunirnos a orar como iglesia, orar como familias, recordar las obras de nuestro Dios. Nehemías 4:15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los enemigos retrocedieron. Los enemigos dejaron momentáneamente de atacar. Cuando estamos bajo un ataque espiritual, es fácil sentir que solo soportar la tormenta es la victoria, y no lo es así. El ataque a menudo llega para evitar el progreso suyo y de la obra de Dios. La victoria es soportar el ataque y continuar con el progreso y la obra para el Señor. Nehemías 4, del 16 al 18, dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, y los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, la espada y la pala. Se hacen planes para mantener una defensa lista. Se presentan la estrategia para poder trabajar y en su momento, si fuera necesario, poder pelear. La espada nos habla la palabra de Dios. La pala nos habla del trabajo en la obra, el trabajo y en la pelea. El reino de Dios es construido tanto con espada como con pala. Una espada para enfrentar a toda fuerza espiritual de maldad en los lugares altos, y una pala para hacer el trabajo de edificar al pueblo de Dios. Por ello, el pueblo tenía que ser armado. Tenía que tener su armadura. Y es lo que Dios nos da. Nos da la armadura de Dios, que tenemos que tenerla presente. Lo que nos describe Efesios 6, la armadura de Dios. Tenerla presente en nuestras vidas. La espada, la coraza, el calzado, la oración, etcétera, son las herramientas y la armadura que Dios nos ha dado para hacer frente al enemigo. En los versículos del 19 al 23, se nos presenta que se hacen planes para mantener una defensa lista. Y quiero resaltar en ese pasaje lo que está en nuestro versículo que nos aprendimos de memoria. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Nehemías sabía que tenía que mantenerse en comunicación si querían terminar el trabajo. Ellos se mantenían alertas para sonar la alarma al mínimo aviso. Ellos no serían atrapados con la guardia baja. Por ello, tenían que estar al pendiente cuando sonara la trompeta. Era la señal, era el aviso para reunirse. Era el medio para estar comunicados. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, ellos se mantenían alertas para sonar la alarma al mínimo aviso. Ellos no serían atrapados con la guardia baja. Por ello, cuán importante era tener los oídos limpios. Y también el sonido de la trompeta tenía que ser claro, para no emitir sonido extraño. Y los siervos conocerían ese llamado si fuera necesario. Dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes,
ni la gente de la guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Ellos conservaban sus ropas puestas todo el tiempo porque no querían ser atrapados desprevenidos. Como creyentes, necesitamos estar armados con la misma actitud en la actualidad. Necesitamos estar siempre listos, siempre vestidos con la justicia de Jesucristo, siempre vistiendo la armadura de Dios, listos para el sonido de esa trompeta final que nos reunirá con nuestro Dios en un futuro no muy lejano.